Muy buenas tardes, gracias por estar en sintonía de Noticiero Hechos. Llegamos al día miércoles 13 de mayo del año 2020. Gracias por estar en sintonía. En las próximas 2 horas tenemos noticias nacionales e internacionales. Celida, buenas tardes. Muy buenas tardes, Raúl. Como siempre, un gusto acompañarles en este espacio donde les estaremos actualizando sobre lo que ha ocurrido tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Desde ya la invitación para que se quede con nosotros y que nos siga también a través de nuestras plataformas digitales. Por cierto, estamos transmitiendo a través de Facebook Live, así que usted ahora desde cualquier parte del mundo nos puede acompañar en nuestra entrega de noticias. Vamos de inmediato con nuestros titulares para esta emisión. Intestinomicina además de Laboratorios López, una empresa del grupo Procaps. Presenta. Los casos de COVID-19 en El Salvador ya sobrepasan los 1000. En las últimas horas se detectaron 39 nuevos contagios y ya se contabilizan 20 personas fallecidas. El gobierno solicitará 15 días más de prórroga a la ley de emergencia nacional. La cuarentena domiciliaria podría extenderse hasta finales de mayo. Los diputados de Arena dicen que no darán sus votos. Continúan llegando a El Salvador más compatriotas que estaban varados en otros países por la emergencia del COVID-19. Les contamos cuál fue el acuerdo al que llegaron representantes de aerolíneas y el gobierno. Distribuidores de frutas y verduras reportan escasez en el mercado La Tiendona. Aseguran que buscan abastecerse de productos nacionales y extranjeros para poder distribuirlos a sus clientes. El COVID-19 continúa expandiéndose por el mundo. Más de 294,000 personas han muerto y hay más de 4,300,000 infectados en 187 países. Intestinomicina además de Laboratorios López, una empresa del grupo Procaps. Presentó. Ya tenemos listos a los equipos de Noticiero Hechos para informarlo de las noticias de las últimas horas. Vemos en pantalla a la periodista Carla Goches, quien nos va a hablar en unos minutos porque realizó la visita a un centro principal de abasto donde se reporta desabastecimiento de productos. También la periodista Marcela Rivera ha conversado con artistas que están enfrentando esta pandemia y están enfrentando muchas dificultades. Más adelante nos enlazamos para que nos cuente. Y también tenemos a nuestro compañero Luis López desde Soyapango, quien nos va a informar en unos minutos sobre una historia de ayuda a personas afectadas por la pandemia. También está con nosotros Ernesto Cornejo, que por cierto nos estará contando sobre los casos de COVID-19 en El Salvador, que ya sobrepasan los 1000. Buenas tardes, Ernesto, coméntanos, escuchamos. Así es, buenas tardes compañeros en los estudios y amigos televidentes de Noticiero Hechos. Las autoridades del Ministerio de Salud han confirmado que más de 1000 casos de coronavirus ya se reportan en el país. Hemos logrado hablar con la población, quienes se mantienen preocupadas ante esta situación. Más detalles en la siguiente nota. Preocupados dicen estar los salvadoreños ante el incremento de casos de COVID-19 en el país. De acuerdo a las cifras del Ministerio de Salud, ya sobrepasan los 1000 casos confirmados. San Salvador, Soyapango, Ciudad Delgado, Mexicanos y Lopango siguen siendo los municipios que mayor casos reportan. Lo más preocupante es que 28 personas se encuentran en estado grave y 18 críticos. No fuimos precavidos, 1, 2 quizás... como que no, disculpen la palabra, como que no nos importa la vida. Lástima que ya se estén reventando muchos casos ya y da lástima. La pandemia no es un juego, asegura la población. Para quienes salen de sus viviendas, dicen acatar las medidas necesarias y así evitar un posible contagio. La mascarilla, igual protegerme el cabello. Antes de entrar al súper tengo que ponerme guantes porque es obligación, ¿verdad? Y al salir tengo que deshacerme de ellos para prevención de todos. Y es así, al salir del súper llego a mi trabajo y me sanitizan de nuevo, a ponerme otros guantes, a cambiarme mascarilla para evitar cualquier contagio. Y sobre todo para salvaguardar la vida de uno mismo y de su familia, que es lo más importante.
La verdad que yo sí, casi no he salido, la verdad, solamente por emergencia. Mientras tanto, los controles sanitarios en diferentes puntos del país se han ido reforzando y los elementos de seguridad continúan verificando el cumplimiento de los decretos ejecutivos. Esta es la información que les tenemos a esta hora, compañeros, desde el centro de San Salvador. Retorno la señal hasta los estudios principales. Muchas gracias, Ernesto. Feliz tarde para ti. Continuamos con más información de las últimas horas porque las autoridades del Ministerio de Salud informaron precisamente que en las últimas horas fueron trasladadas 3 dosis de plasma convaleciente para un paciente que se encuentra en la unidad de cuidados intensivos del Hospital San Rafael luchando contra el COVID-19, reiterando que los anticuerpos ya creados por una persona recuperada de la enfermedad podrían ayudar a pacientes. Recordemos que la semana anterior fue inaugurado el Centro de Recolección de Plasma Anti-COVID-19 instalado en el Hospital Nacional de Niños Benjamín Blum. Tenido afortunadamente la segunda entrega de plasma convaleciente extraído en el Hospital Nacional de Niños Benjamín Blum, que va a ser utilizado en uno de nuestros pacientes críticos que están en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Nacional San Rafael. La importancia de este tratamiento es que se une a la terapéutica para hacer el rescate de aquellos pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Quiero hacer una exhortación, una invitación a todos los pacientes que ya están recuperados para que se acerquen al Hospital Nacional de Niños Benjamín Blum y sean donantes del plasma que puede salvar miles de vidas de nuestros pacientes. Y los partidos Arena y FMLN están reconsiderando dar sus votos para que la cuarentena se extienda por 15 días más. El periodista Ernesto Cornejo nos tiene los detalles. El gobierno pretende extender la cuarentena domiciliar a finales de mayo, petición que será enviada a la Asamblea Legislativa para su respectiva prórroga por parte de los diputados. Esto debido al incremento de contagios locales del COVID-19. Sin embargo, la solicitud no contará con los votos del partido Arena. Así lo dejó entrever el presidente de este instituto político, quien manifestó que de hacerlo nuevamente darán origen a malas interpretaciones a los derechos constitucionales de los salvadoreños. Una prórroga del 639 nosotros no la vamos a acompañar porque realmente dio origen a una mala interpretación, aun cuando la legislación es correcta, pero también han habido 3 decretos, ¿verdad?, ejecutivos, el 22, 23 y el fin de semana el número 24, pues que hemos puesto nosotros una inconstitucionalidad que realmente pues excedieron lo que mandataba la ley, aun y cuando el 639 sí incluye aspectos positivos de lo que habían sido las resoluciones de la sala y de lo que eran los habeas corpus presentados en la sala, ¿verdad? El estado de emergencia vence el 16 de mayo, aunque la ley de cuarentena aprobada por los diputados seguirá vigente al 19 de este mes y los decretos ejecutivos hasta el 21. Por su parte, el FMLN valora en dar o no sus votos a esta nueva petición del Ejecutivo. Pero también nos parece preocupante que en el marco de esta ley se estén cometiendo grandes abusos y que obviamente el tema de la movilidad de las personas, el tema también de aquellos que se ganan la vida día a día están siendo afectados. Nosotros también tenemos mucha preocupación porque hasta el día de ahora los informes que ha enviado el presidente de la República no es conforme a lo que la Asamblea Legislativa ha requerido y por lo tanto nosotros estamos haciendo una valoración seria de acompañar o no acompañar esta prórroga de la ley de emergencia por 15 días más. Decisiones que traerían graves consecuencias al sistema de salud, aseguró el diputado Guillermo Gallegos, pues las medidas implementadas hasta el momento han dado resultados positivos a comparación de otros países de la región. Sería responsabilidad de los partidos políticos que no apoyen otra ley de emergencia con todo lo que aquí pueda pasar. Las medidas están dando resultados, por lo menos estamos haciendo todo un esfuerzo entre el gobierno y parte de la Asamblea, y sería pues triste que no podamos seguir contando con esta ley de emergencia. El gobierno tiene hasta este próximo sábado 16 de mayo para presentar algunas solicitudes y los diputados deben realizar una sesión plenaria para tomar una decisión. Con imágenes de Juan Castellano, este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo.
En más temas, aerolíneas y el gobierno llegaron a un acuerdo para traer a los más de 2.000 connacionales varados en el exterior debido a la pandemia del COVID-19. Los detalles se los presentamos en la siguiente nota. Retornar a los más de 2.890 salvadoreños que se encuentran varados en 80 países y de los cuales 1.200 están en extrema vulnerabilidad no será nada fácil, pero de acuerdo a las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores, la luz al final del túnel está más cerca, gracias a un consenso con las aerolíneas para validar los boletos de todos los connacionales. Tenemos una programación, están en toda la disposición o de la disponibilidad de apoyarnos en todo lo posible. Nos comunicaron que están dispuestos a reconocer los boletos que tenían de regreso nuestros compatriotas y para nosotros eso es un logro sin precedentes. De hecho hay mucha apertura de las aerolíneas, mucha colaboración también, porque han visto también apertura de parte del gobierno. Aquí, como les digo, es de que trabajemos la empresa privada, aerolíneas, junto con también el gobierno. Será un proceso de 14 semanas, ordenado y sin vulnerar el sistema de salud, manifestó la canciller, además del trabajo en conjunto con las aerolíneas y las autoridades de cada país. Y estoy segura de que este mecanismo va a fluir y va a ser más rápido de lo que todos pensamos, porque por lo menos en esta reunión no encontramos ningún obstáculo, ningún impedimento. Ahora bien, tenemos que coordinar con el Ministerio de Salud, tenemos que coordinar con el Ministerio de Turismo para ver disponibilidad y para que nuestros salvadoreños que retornen sean tratados de la mejor manera posible. Aunque no hay una cifra exacta de los retornados, las autoridades informaron que han repatriado a salvadoreños desde Belice, Honduras, Guatemala, Costa Rica y Panamá en un primer vuelo. Nelson Quinteros, Noticiero Hechos. Y este día regresó al país un grupo de salvadoreños que se quedaron varados en Costa Rica debido a las medidas restrictivas en los aeropuertos por la pandemia del COVID-19. A ellos se les aplicará el protocolo sanitario a su llegada al país. Ya fueron recibidos por personal de salud y migración. En días recientes también regresaron al país personas que se encontraban en Panamá, Guatemala y Belice. Bienvenidos a Patria. En nombre de la Canciller, les damos la más cordial bienvenida. En nombre del gobierno del presidente Nayib Bukele también les damos la más grande bienvenida. Este es un esfuerzo articulado a nivel interinstitucional. Pues me siento muy contento de estar de regreso en mi país. Es una situación muy difícil, ¿verdad? Pasarla en otro país que es el tuyo, ¿verdad? Lejos de tu familia y todo. Vamos ahora hasta la Asamblea Legislativa porque quienes renunciaron al comité del Fondo de Emergencia que supervisaba los 2.000 millones de dólares para atender la pandemia del COVID-19 fueron citados este día a la Comisión de Hacienda. Ahí se encuentra el periodista Ingmar Batres, que le ha dado cobertura para conocer si llegaron o no los representantes de gremiales, empresariales, sector académico y también tanques de pensamiento. Ingmar, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por estar en sintonía con nosotros. Estamos en la Asamblea Legislativa. Hoy se tenía previsto que la Comisión de Hacienda recibiera al comité que integraba pues este grupo fiscalizador de 2.000 millones de dólares. Sin embargo, la Cámara de Comercio envió una nota explicando eso a los miembros de la Comisión de Hacienda. Pero ¿cuáles son las consecuencias que podría traer este retiro de estos entes privados? De momento, la ratificación de préstamos que necesita el Ejecutivo para combatir el COVID-19 acá en El Salvador estarían detenidos. Escuchemos a continuación qué dicen los diputados al respecto. La prioridad es la construcción de un mecanismo que nos pueda dar certeza de que estamos haciendo bien las cosas para el bien de nuestra población. Eso es lo importante, porque no es con spots bonitos como vamos a solventar la problemática que tenemos como país. No es con confrontaciones y desprestigiar el uno al otro.
Qué mal se ha visto esa confrontación y esos señalamientos ridículos que han hecho, por ejemplo, atacando a la academia y al sector privado de que por no presentar una declaración de probidad, cuando el mismo gobierno tiene una enorme cantidad de funcionarios que no la han presentado. Decisión que no tiene validez porque la comisión fue convocada solo para ver el tema de la invitación que se hacía a los miembros del comité. No estaba ni el presidente de la comisión, pero sin embargo es una decisión política. Nosotros creemos que la responsabilidad de todo lo que vaya a pasar, si esto llega a concretarse, será de los que han tomado este esfuerzo. Es que los mecanismos de Contraloría y de cumplimiento de ley hay que ponerlos en vigencia. Ustedes conocen que le hemos requerido desde hace semanas al Ministerio de Hacienda que presente el presupuesto extraordinario para el uso de los 2.000 millones. Y todavía esta semana el Ministerio de Hacienda se niega a presentarlo. El Ministerio argumenta que no tiene por qué presentar un presupuesto extraordinario. Bien, son las palabras de Arena, FMLN y Gana, que por supuesto sostiene que esto es una medida política por parte de las dos fracciones mayoritarias acá en la Asamblea Legislativa. Lo cierto es que el día de mañana hay una sesión plenaria ordinaria correspondiente a esta semana, y entre los puntos que se podrían tocar pues sería la prórroga de una ley de emergencia que vence el día sábado. Los partidos políticos todavía no tienen una posición al respecto porque todavía están estudiando la posibilidad de extender por al menos a 15 días más este periodo de emergencia. Claro que le estaremos dando todos los detalles en la siguiente emisión de Noticiero Hechos, y el día de mañana, por supuesto, también estaremos acá pendiente qué es lo que ocurre durante la sesión plenaria ordinaria. Desde acá, desde el órgano legislativo, regreso la señal al set principal. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Sigmar. De hecho, ya funcionarios de gobierno han informado que durante esta semana acudirán a la Asamblea Legislativa a solicitar una prórroga de la emergencia que vence este fin de semana, 16 de mayo, y de acuerdo a lo programado sería hasta el final de este mes, pero vamos a esperar que presentan los funcionarios de gobierno en las próximas horas. Continuamos con más. Así es, nosotros estamos reiterándole que cumpla las medidas para evitar más casos y más contagios de COVID-19 en el país. Recuerde que es esencial cumplir la cuarentena domiciliar para no exponerse al virus ni tampoco exponer a su familia. No salga de su casa a menos que sea necesario, y si puede abastecerse de alimentos, hágalo. En su casa cumpla con todas las medidas sanitarias posibles. Hay que lavarnos constantemente las manos, hay que utilizar el alcohol gel, y cuando salga a realizar las compras no olvide llevar su mascarilla y practicar siempre el distanciamiento social. Vamos a conocer ahora información importante sobre los DUIs, documentos únicos de identidad, también pasaportes y carnet de residencia habilitados para poder realizar compras de medicamentos, comida o visitar agencias bancarias. Las terminaciones habilitadas para este miércoles 13 de mayo son los números de los documentos que terminan en 5 o en 6. Son las personas que están habilitadas para que puedan salir este día a realizar sus compras y también abastecerse de alimentos, o también realizar algún trámite legal en las agencias bancarias. Tómelo en cuenta para salir en lo que resta del día. Y el desabastecimiento de frutas y verduras ha incrementado en las últimas 2 semanas. Es por eso que algunos distribuidores han tenido que buscar otros proveedores, incluso internacionales, ya que en el principal centro de abasto, La Tiendona, hay escasez. Carla Goches se encuentra en la distribuidora Israel y desde ahí nos tiene más detalles. Adelante, Carla.
Buenas tardes, tenemos información respecto al desabastecimiento de productos que hay en los diferentes mercados del país. Es por eso que las diferentes distribuidoras de frutas y verduras han tenido que optar por diferentes alternativas para poder repartir los productos a los hogares de las familias salvadoreñas. Hemos visto de que no todas las personas pueden salir a abastecerse de productos. Hay días específicos según el último dígito del DUI, pero tenemos información respecto a esto. Cuéntenos, don Carlos, ¿cuál podría ser la principal causa del desabastecimiento que se está dando de frutas y verduras en el país? Una de las principales causas, a mi forma de ver, es la misma tensión que existe en el ambiente por la pandemia, que cuando nos ha tocado ir al supermercado nos abastecemos más de lo que realmente necesitamos en nuestros hogares, y eso genera un desabastecimiento para las demás personas, ya que el producto se acapara, aunque no sea necesario tenerlo en nuestros hogares. Han optado también por otras estrategias para poder proporcionarles los productos a las familias salvadoreñas, entregándoles hasta la puerta de su casa. Sí, de hecho sí, hemos tenido que hacer uso de nuestros proveedores actuales y contactar con nuevos proveedores para poder suplir la demanda que tenemos y poder llevar el producto hacia los domicilios, que es una nueva modalidad en la cual nosotros estamos laborando. ¿Cuáles son los principales productos que están ahorita escasos en el mercado? El ejote, por ejemplo, tenemos el zucchini, en algunas ocasiones tenemos la papa, zanahoria y el cilantro, que es un producto que es muy demandado por las familias y está escaso y extremadamente caro. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias, don Carlos, del desabastecimiento que estamos viendo en los próximos días si continúa esta situación? Pues a mi forma de ver, el producto encarecería, no porque sea algo que nosotros queramos, sino que por la misma demanda que ha existido y la misma demanda de producto y la poca existencia que hay, el producto encarece, y eso haría que nosotros tuviéramos que ajustar nuestros costos para poder servirle a las personas, siempre manteniendo la política de la empresa, que es un buen producto al precio justo. Gracias. Bueno, esa es parte de la información que tenemos hasta esta hora, compañeros en el estudio. Seguiremos ampliando en la emisión estelar de Noticiero Hechos. Buenas tardes. Muy buenas tardes para ti, Carla, y gracias por actualizarnos la información. Y seguimos hablando de ese tema porque también visitamos el principal centro de abastos de San Salvador, y es que muchas personas reportan un alza en los precios de los productos en el mercado La Tinduna. Los vendedores sostienen que es por el desabastecimiento de algunas frutas y verduras que están incrementando los costos. Veamos. Así encontramos a don José Argueta acomodando diferentes pedidos de insumos alimenticios en la cama de su camión. Desde muy temprano llegó a las instalaciones del mercado de mayoreo La Tinduna para ser de los primeros en ingresar. Esto le permitió verificar el desabastecimiento en algunos puntos de venta. Según le indicaron, se debe al poco ingreso de productos registrado en los últimos días debido a retrasos en las fronteras, ocasionando un alza de precios en algunas frutas y verduras. Pero lo que sucede es que como no ha entrado todo el producto que se necesita, hay escasez, entonces ahí es donde tenemos la dificultad. Más que todo ha sido en la papa y el tomate. Esos se han elevado los precios, y plátano, que está escaso, no se encuentra. Y lo otro es que varios aquí de los vendedores han cerrado su bodega, entonces ellos trabajan con pedidos, no están viniendo. Según don José, el precio del saco de papas incrementó de 50 a 60 dólares, el saco de cebollas grandes de 16 a 20 dólares, la caja de tomates de 15 a 20 dólares, la caja de chiles de 12 a 20 dólares y la caja de plátanos grandes de 18 a 24 dólares. Otra de las personas que percibió el incremento de los precios es don Andrés Sorto. Sostiene que tuvo que destinar más presupuesto para realizar sus compras. Está un poco restringida la entrada de la verdura, pues no muchos quieren ir a cargar por la misma cuarentena, ¿verdad? Entonces pienso de que está bien, pues, ¿verdad? Porque han restringido bastante la entrada por ahorita, aunque mucha gente está sufriendo por la verdura tal vez afuera, ¿verdad? La versión de los vendedores es otra. Aseguran que la medida que más los está afectando es el cierre del mercado durante el fin de semana.
ya que los transportistas prefieren disminuir el ingreso de productos en este periodo, generando que algunas bodegas estén cerradas. Además, la reducción de la demanda debido a las restricciones de ingreso también ha golpeado su economía. Y gracias a Dios se vende un poquito, va por lo que está entrando poco también la gente, pero aquí estamos sobreviviendo. Porque ahorita, así como ve el mercado, se encuentra vacío, gente que no pueden entrar a comprar por X razones, ¿verdad? Vendedores del mercado La Tiendona sostienen que de mantenerse estas medidas, el desabastecimiento incrementará, elevando el precio de los productos durante las próximas semanas. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos. Muchas gracias, Enrique, por la información. Nosotros vamos a hacer una pausa comercial, pero volvemos enseguida con más. No nos cambie. Gracias por continuar en sintonía en Noticiero Hechos. Vamos a actualizar la información de los casos y datos oficiales de COVID-19 en El Salvador, que dice la última actualización del portal del gobierno, y es que ya tenemos más de 1,000 casos, 1,037 para ser exactos. También es importante destacar las personas que se han recuperado. Son 374 ya personas que ya vencieron este virus. Lamentablemente hay 20 personas que fallecieron producto de esta enfermedad. También hay 643 casos activos. Obviamente los casos locales son los que están incrementando durante las últimas semanas. Hay 920 casos locales y así ha ido la tendencia, y por lo que se ha visto y de acuerdo a la experiencia de otros países, así van a continuar con el incremento de casos locales en El Salvador. También hay casos sospechosos, 702 casos sospechosos, y el país ha realizado más de 46,000 pruebas. Hablamos de 46,831 pruebas. El pronóstico de los pacientes siempre es importante revisarlos, y cómo en esta semana han ido incrementando las condiciones críticas en que están las personas. Hoy se contabilizan 18 personas en estado crítico del COVID-19. También graves hay 28, moderados 49 y estables 174 y asintomáticos 374. Y también el caso de los confirmados, las edades, es importante tener en cuenta ese dato. Hay 26 niños o niñas de 0 a 9 años ya con COVID en El Salvador, y adolescentes de 10 a 19 años, 39 casos, y los adultos jóvenes son los que encabezan la lista. Así actualizando la información de los casos de COVID en El Salvador. Bueno, y a esta hora nos enlazamos hasta el Centro de Información del Gabinete de Crisis contra la Pandemia del COVID-19, donde se está ofreciendo una conferencia de prensa y estamos a la espera de las declaraciones del ministro de Salud. Vamos a enlazarnos en este momento para escuchar las declaraciones. En el ámbito de salud, en el ámbito económico y también en el ámbito social, de tal manera que esas tres áreas plenamente impactadas por la pandemia tengan alternativas, tengan salida y tengan opciones, y sobre todo perspectiva de futuro. Sabemos que estamos en medio de la situación más delicada en el país. Hemos trabajado arduamente para no ser colapsados en este momento. Hemos trabajado y seguimos trabajando arduamente para que la población tenga comida, para que la población tenga válvulas reguladas de poder circular para sus aspectos fundamentales, para sus aspectos también de emergencia. Y creemos que la inmensa mayoría de la población ha sido consciente, ha leído el mensaje, ha visto los números, ha visto también los esfuerzos. Trabajamos para todos, incluso para aquellos que de manera rebelde, yo así lo quiero poner, rebelde, pero también es un poco provocativa o malintencionada,
quieren quebrantar la disciplina, que es una disciplina para la vida, no es una disciplina para personas ni para acuartelar personas. Estamos hablando de que en la medida que todos, si todos nos sintonizamos y si todos aplicamos como están proyectadas cada una de estas protocolos, medidas, etcétera, pues vamos a salir más pronto. Quien interrumpa, quien provoque, digamos, ruptura de estas medidas, lo único que está haciendo es poniendo en riesgo a su familia, poniendo en riesgo a su comunidad, a su colonia, poniendo en riesgo al país y atrasando el momento en el que nosotros podamos abrir, en el que nosotros nos podamos reincorporar de forma ordenada y de forma segura, de forma respaldada por los reglamentos, por las disposiciones de salud, hacia las actividades ordinarias, hacia las actividades normales. Ya ese día contabilizamos un poco más de 5.000 personas trasladadas de forma, dedicada, personalizada, aquellas personas que requieren transporte por sus padecimientos crónicos y que tienen citas específicas. Vamos a perfeccionar este mecanismo, vamos a mejorar esa relación entre las instituciones prestadoras de servicios de salud y la población para que ningún salvadoreño, ninguna salvadoreña tenga que lamentar que no ha podido aplicarse un tratamiento o que no ha tenido los medicamentos que regularmente tiene que administrarse por sus padecimientos. Son más de 5.000 personas dentro de todo el sistema de salud que a través del programa y el teléfono habilitado específicamente para eso se ha podido cumplir, y esa es una gran satisfacción. Es un trabajo del Viceministerio de Transporte con el Ministerio de Obras Públicas y con todas las instancias de salud involucradas en el tema, que ha podido llevar a este número ya importante de salvadoreños y salvadoreñas beneficiadas. Ciertamente, en cuanto a los temas de las personas que han sido llevadas a evaluación médica por encontrárseles circulando con un DUI cuyos dígitos no corresponden al día que le permite salir y no ha podido acreditar cuál es la razón de por qué está irrespetando las disposiciones, hasta este momento tenemos 259 personas en esa situación. Tenemos además muchas ya alcaldías que del primer componente de la entrega de la canasta, que ya fueron a retirar. Creo que tenemos alrededor de, ya les digo ahorita, tenemos alrededor de 79, 80 alcaldías que ya fueron a retirar estas porciones alimenticias, estos paquetes familiares alimenticios. Este día se están entregando alrededor de 75.000 canastas más. Hemos atendido algunas demandas específicas de alimentación que hemos visto a través de los medios de comunicación. Nuestros equipos han acudido ahí directamente y se ha podido suplir de alguna manera la petición de alimento que estas comunidades o estas zonas geográficas del país estaban demandando, y hemos solicitado a los alcaldes entonces que puedan agilizar la forma de entregar y de llegar a estas familias, porque no queremos que ningún salvadoreño entre en ese drama de solicitar a gritos alimentación, porque para eso están creados estos programas, este primero de 1 millón que es a través de las alcaldías, y a quienes nosotros, haciendo un gesto de no politización, de no poner divisiones ideológicas o políticas en este momento, las cuales nosotros no tenemos porque nuestra bandera es El Salvador, hemos acudido a la territorialidad de las alcaldías y a la posibilidad de que ellos están mucho más cerca, en este caso, de la población y de las necesidades de la población. Sin embargo, esos casos específicos reportados nosotros los estamos solventando, apoyando la capacidad que podrían tener las alcaldías, porque queremos que la población no padezca y que tenga respuesta rápida. Próximamente vamos a iniciar, en las próximas horas,
el otro programa, que es el programa del 1.7 millones de canastas alimenticias, y en esas nosotros vamos a tener muchas más instituciones de gobierno involucradas para que podamos nosotros en un ciclo, ¿verdad?, suplir esa situación. Tenemos además nosotros este día que anunciar otros datos, el ministro de Salud los va a detallar, y es un día que continúa porque estamos precisamente involucrados en todo lo que tiene que ver con el bienestar del recurso que está en primera línea, de los policías también, de la Fuerza Armada, de toda la población, de tal manera que de manera conjunta salgamos de esto. Mi llamado es a la población, es un llamado reiterativo, es un llamado que no puede sentirse que ya se dijo y por qué lo está volviendo a decir. Es un llamado necesario, es un llamado a la conciencia, es un llamado a la inteligencia, es un llamado a la racionalidad. El gobierno no tiene ningún interés particular de tener una cuarentena, no está rechazando hablar de abrir válvulas para reiniciar la economía. Nosotros no estamos compitiendo con quienes ya lo hicieron o con quienes dijeron. Nosotros nos estamos basando en los datos, en los índices de contagio, en el comportamiento de la curva del COVID en El Salvador para proteger a los salvadoreños. En ese sentido, Bien, es una conferencia de prensa que se desarrolla a esta hora de la tarde por parte de las autoridades de gobierno. Vemos a la comisionada presidencial brindando un balance o datos de lo que se ha realizado en las últimas horas, que ha manifestado la funcionaria de gobierno. Primero es que se han retenido a 259 personas por no respetar la cuarentena especial y porque se les encontró en la calle y no iba de acuerdo al último dígito de su documento, por tanto fueron retenidos. También se han trasladado a 5,000 personas, pero en ese caso son los que llamaron para solicitar transporte, personas con enfermedades, por ejemplo, decía hace unos minutos, y el caso de las cestas solidarias que está entregando el Ministerio de Agricultura, las cestas, de acuerdo a la información oficial, ya cerca de 79 u 80 alcaldías llegaron ya a retirar estas cestas solidarias. Información en desarrollo que se genera desde el auditorio del MUNA. En este momento habla el ministro de Salud. Escuchemos. Un incremento en los pacientes que tienen un estado grave o crítico, y en ese sentido tenemos que ser muy prudentes. Estamos ante una circulación activa en el territorio, sabemos que esta enfermedad causa letalidades, y es importante poder también visualizar en las gráficas la cantidad de pacientes que en algún momento se encuentran en estado crítico. Hoy por hoy tenemos 18 pacientes que se encuentran en estado crítico, y es importante darle esa observación. Eso quiere decir que los hospitales se encuentran hoy por hoy cada día con más pacientes que requieren intervención más avanzada, que requieren intervención más especializada, y sobre todo que el pronóstico de vida de estos pacientes puede ser menor con respecto al de un paciente que se encuentra catalogado como estable. Seguimos nosotros incrementando todas las estrategias relacionadas a prevención, pero necesitamos el apoyo de la población. No podemos cubrir toda esta estrategia si no tenemos la participación de la población. También es importante que se evalúen en las gráficas. Estamos hoy por hoy con 28 casos de pacientes graves, lo cual sugiere que se necesita una intervención mayor, específicamente administración de oxígeno, vigilancia más estrecha, que son pacientes que requieren algún grado de intervención mayor. En ese sentido, es preocupante evaluar que la población que estamos teniendo en estos hospitales pues tiene mayor riesgo, y eso significa que se está incrementando la cantidad de los casos. Le pido a la población que comprendamos, es difícil
cumplir todas estas medidas sanitarias, pero no solo es El Salvador. Un dato también interesante que se está evaluando es cómo el Gran San Salvador es principal sitio donde se están identificando estos casos, y es importante mencionar que es San Salvador y específicamente la región metropolitana. Tenemos a la cabeza San Salvador, Soyapango, Ciudad Delgado, Mexicanos, Ilopango y Apopa. Entonces, en la evaluación estamos identificando que la mayoría de los casos están en estos sitios y tenemos que identificar el por qué la población que se está desarrollando a esta hora de la tarde. Les estamos compartiendo las declaraciones del ministro de Salud, información que estaremos actualizando en este noticiero, también a través de las diferentes plataformas de redes sociales de Noticiero Hechos, incluso un informe completo en la emisión estelar. Nosotros continuamos con más información de las últimas horas. Así es, queremos contarle que a través de su cuenta de Twitter, el presidente Nayib Bukele anunció que este mes también se entregará el bono de $150 a cada trabajador de salud, Seguro Social, FOSalud, Policía Nacional Civil, Fuerza Armada, CONNA, ISNA, Protección Civil y todos los que están luchando en primera línea contra la pandemia. Asegura que se merecen mucho más y continuará trabajando por ello. Dijo además que la mejor recompensa no la puede dar el gobierno, sino que viene de Dios. Esa recompensa no tiene precio ni puede ser igualada por nadie. Vamos a presentarles el siguiente caso, y es que los habitantes de un mesón de uno de los barrios más vulnerables de la capital se organizaron para solicitar ayuda mediante la colocación de un cartel. Christopher Cornejo con el reporte. Así amaneció la entrada principal del mesón 201 en el barrio Modelo de San Salvador. Las necesidades económicas generadas por la crisis del COVID-19 llevaron a las más de 25 familias de este edificio a colocar el cartel en solicitud de ayuda humanitaria. ¿Qué podamos hacer? Bueno, dije yo, hay una gente que dice que para pedir comida hay que poner un trapito blanco, pues pongámoslo. Y pues ayer todos emocionados buscando cómo hacer para poner el trapo y lo pusieron allá y dijeron, bueno, aquí hay niños. Bueno, hagámoslo, pues le dije yo, y tomemos las fotos, que hay muchos niños. Y pues como le digo, o sea, yo puedo aguantar hambre, ¿verdad? Pero los niños, a la hora de decir, bueno, ¿qué va a haber de comida? Nosotros podemos decir, bueno, no, pero los niños... Todos viven en cuartos muy reducidos. La mayoría se dedica al comercio informal, pero desde finales de marzo dejaron de trabajar y han tenido que ingeniárselas, sacando los ahorros y hasta vendiendo latas, como el caso de Vilma García. Ya me quedé sin 5, nada más me quedan como 5 pesos solo para tortillas. ¿Y cómo voy a hacer para comer si no tengo alimentación? Vendemos eso, vamos invirtiendo en la comida y lo mismo en la misma venta. Y aquí nosotros sinceramente no hemos recibido apoyo de ninguna institución, de nadie que nos haya venido siquiera a dar una libra de arroz o algo. Nosotros por eso nos decidimos a poner ese cartel el día de ayer. Salí, digamos, quiero ver, hace como 15 días salimos a vender aquí por el Trovador, pero como de ahí se puso más estricto, que ya no querían a nadie ahí vendiendo, entonces desde ahí paramos las ventas. Pero fue cuestión de horas para recibir la ayuda. Gracias a mi Dios. La comuna capitalina atendió el llamado y les proporcionó bolsas solidarias. La canasta solidaria pues es prácticamente una canasta de granos básicos, frijol, arroz, maíz, azúcar, sopas, etcétera. Se han estado haciendo permanentes. Ustedes han visto al alcalde todos los días visitando aquellos centros poblacionales más necesitados, haciendo entregas masivas de canastas solidarias. Y el plan no se va a detener. En los próximos días, más zonas como esta recibirán la ayuda, que busca aliviar las necesidades de alimentos mientras termina la cuarentena domiciliar. Con imágenes de Eric Alfaro, Christopher Cornejo, Noticiero Hechos. Vamos ahora a trasladar nuestra señal hasta donde se encuentra la periodista Marcela Rivera, que ha conversado con artistas que también se han visto afectados por la emergencia del coronavirus. Te escuchamos, Marcela. Muy buenas tardes, compañeros. En esos momentos me encuentro con Miguel Ángel Ramírez, un pintor que también, al igual que muchas personas, se ha visto afectada por la emergencia por coronavirus. Él, desde los acuerdos de paz, instaló un taller en Panchimalco para que los niños comenzaran a aprender ese arte.
Muy buenas tardes, Miguel. Coméntenos cómo ha sido este cambio de pasar a dar clases en Panchimalco y ahora estar en su casa. Bueno, como trabajador de arte quizás no estamos respetando lo que se nos ha pedido, ¿no? Creo que es una responsabilidad ciudadana hacerlo. Y en el caso de mi trabajo artístico, pues bueno, he tenido que sentirlo mucho y cuidar la niñez que está o el público que visita el taller y dedicarme a este espacio, ¿no? Que es un espacio que me lo he apropiado, es el taller y oficina de mi hijo, pero que pues ese es el valor de familia. Creo que una de las cosas que tenemos que comunicar y que tengo esta oportunidad como trabajador de arte es que hoy es un momento de reflexión, de familia, de solidaridad con nuestros vecinos, y creo que eso es lo que estamos queriendo hacer y lo demás es que he trabajado, no creo que he dejado de producir, al contrario, he sido quizás más esta situación nos ha tenido más creativos quizás. Usted me comentaba de que ha hecho algunas obras, especialmente porque las personas adultos mayores son las más vulnerables en esta pandemia, y de igual forma el Día de las Madres, que muchos lo tuvieron que celebrar desde su casa, incluso también el Día de la Virgen. Sí, bueno, este día es un día muy especial, el día... bueno, todos los días son especiales, pero recordar que en Panchimalco acaba de pasar el Festival de las Flores y las Palmas, en honor a la Virgen, anticipadamente se celebraba el Día de las Madres. En lo personal hemos tenido cuestiones muy emotivas, nuestros hijos cumplían años y el Día de la Madre no pasó por alto. Yo me la pasé trabajando en un retrato que pues es lo único que podemos hacer hoy, ¿no? Dando lo mejor que tenemos en nuestros corazones a nuestros seres queridos, protegerlos en el sentido de guardar reglas, y en el caso de un trabajador de arte, pues sí me tiene frustrado no ir al taller, ¿verdad? Porque esa es parte de mi vida quizás más objetiva, porque esto de pintar lo disfruto, es mi trabajo. Ok, muchísimas gracias, compañeros. Esas son parte de las afectaciones también que ha ocasionado la pandemia de coronavirus también a los artistas. Muchas gracias, Marcela, por la información. Feliz tarde. Y vamos a conocer más historias, porque durante esa crisis provocada por la pandemia, sin duda hay muchas familias que están sobreviviendo a situaciones difíciles, pero hoy conoceremos una en Soyapango donde el principal soporte de la familia no puede movilizarse para llevar el sustento a sus 5 hijos menores de edad. El periodista Luis Alberto López con los detalles de esta historia. Efectivamente, muy buenas tardes. Nos encontramos en una de las colonias del municipio de Soyapango, conociendo el caso de una familia que se encuentra en una situación sumamente delicada, donde el padre, el principal proveedor de la familia, tuvo un accidente en enero de este año y eso le ha impedido su movilización. Y ahora están apelando a la solidaridad de los salvadoreños. Veamos a continuación. Toqué la viva ahí en el techo. Hice por lo que fue que quedé pegado. Estuve un rato pegado ahí, que de milagro de Dios, pues no entiendo cómo es que me soltó, porque yo ya me di por muerto así, solo pensé en mis niños. Y en eso yo dije, voy a tratar de despegarme, dije, tal vez me logro despegar. Yo hice fuerza así. Y ahí fue que ya cuando sentí ya estaba en el suelo con la pierna quebrada. Y ya luego, pues como al mes fui operado y ya tengo 3 meses aquí de estar ya operado, pues que igual no me puedo mover. En esta situación sin trabajar, más con la situación que estamos en el país, se ha complicado más. Ahorita pues no hay un ingreso aquí en la casa, pues por mi situación que no puedo trabajar. Y son situaciones difíciles y preocupantes cuando ve la necesidad de todos los niños. Sí, sí. Cuando ahí están, bueno, mami, dame tal cosa. No hay, igual sí, ¿verdad? A veces ni para tortilla hemos tenido, ¿verdad? Pero gracias a Dios ahí vamos saliendo adelante, pues que sea Dios que toque los corazones, no sé de dónde va a venir la bendición, ¿verdad? Pero Dios va a ser el que va a mandar la bendición y que vamos a seguir adelante. A mí me duele estar mucho sentado
Esta nota se la estaremos ampliando en nuestras redes sociales y por supuesto en el noticiero de la noche. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Luis, gracias por prepararnos este reporte que sin duda estará en la emisión estelar. Y las empresas Vigo de Western Union, Vía América y MoneyGram se unen al gobierno del presidente Bukele para que envíes a cero costo o con descuento remesas a El Salvador durante todo el mes de mayo. Puedes consultar en las redes del Ministerio de Economía las modalidades de envío de cada una de las empresas. Vamos a un corte, regresamos en unos minutos con más información. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Iniciamos nuestro recorrido a nivel internacional saludando a la periodista Laura Sepúlveda de La Voz de América. Ella nos actualiza la situación en Nueva Jersey ante el incremento de casos de COVID-19. Adelante, Laura. El estado de New Jersey no está pasando por un buen momento, así lo ha dicho el gobernador Phil Murphy, quien muestra preocupación por las cifras que se están registrando. En este momento en el estado de Nueva Jersey se registran 140.743 casos positivos de COVID-19 y se han cobrado 9.508 vidas hasta este instante. Los números siguen creciendo. El único estado que se encuentra peor que Nueva Jersey es precisamente Nueva York. El gobernador de este estado ha anunciado que la medida de Nueva York en pausa estará en firme hasta el mes de junio, pese a que este viernes se espera que el sector de la construcción comience a volver a sus actividades habituales. También cabe recordar que precisamente 3 regiones, entre ellas Finger Lakes, que es una de las sectores que ha cumplido con todos estos requisitos para hablar de una reapertura en cuanto a la reducción del número de hospitalizaciones de personas que se encuentran en la sala de cuidados intensivos y de pérdidas de vidas a cuenta del COVID-19, pues comenzará a reabrir. Esto se llevará a cabo este viernes 15 de mayo, precisamente después de que se registraran resultados positivos en esta materia. Cabe recordar entonces que en este momento el estado de New Jersey está tratando de trabajar en la contratación de al menos 1,000 personas para lograr que se haga todo investigación de quiénes son las personas con las que los infectados tienen contacto y así evitar que el número de casos siga aumentando en el estado. Desde la ciudad de Nueva York, soy Laura Sepúlveda de La Voz de América. Gracias, Laura Sepúlveda, por la información. Mientras tanto, y siempre hablando de los Estados Unidos, $3 billones es la cifra que los demócratas en la Cámara de Representantes quieren aprobar como paquete de ayuda económica durante la pandemia. La propuesta contempla una segunda ronda de cheques a ciudadanos estadounidenses. Se espera que el proyecto de ley se discute este viernes, pero ya cuenta con oposición de mayoría republicana. Nos vamos al país vecino, específicamente hasta México, donde muchas de las mujeres embarazadas fueron sorprendidas por la pandemia del COVID-19. Algunas han recorrido a las parteras ante el temor de contagios en hospitales. El oficio de las parteras se revaloriza en México. Como a muchas mujeres, la pandemia le cambió todo a Griselda en su 7º mes de embarazo. Con los hospitales a tope, de pronto se vio entre aislamiento social, consultas ginecológicas y clases prenatales en línea. Dicen, bueno, ya hay casos de coronavirus aquí en México y pues nos cambió todo, ¿no? Desde, pues ya no hay baby shower. Observar el aumento de contagios la llevó a descartar el hospital público donde pensaba dar a luz, pero recordó Luna Maya, una casa de partería que había visto. Su bebé nació allí el 2 de mayo. Los hospitales han sido lugares de contagio, lugares de infección. Entonces, es lógico, digamos, ahora también pensar que las mujeres sanas realmente pueden estar fuera de los hospitales para dar a luz, porque el parto en sí, para la gran mayoría de las mujeres, no es un proceso patológico. Hanna cuenta que las llamadas para pedir información por el servicio aumentaron durante la pandemia. Sin embargo, pocas mujeres se deciden por miedo, falta de dinero o porque las aseguradoras no cubren estos servicios. En cambio, la partería está muy arraigada en comunidades indígenas que la consideran una especialidad de su medicina tradicional. Y ahora nos vamos hasta Sudamérica, específicamente hasta Buenos Aires, Argentina. Un barrio marginal se está convirtiendo en el centro del repunte de casos de COVID-19. Villa 31.
Este mega asentamiento es uno de los más antiguos de Buenos Aires y en cuestión de horas se ha convertido en un foco de contagios de coronavirus en Argentina. Uno está angustiada, preocupada, porque los contagios no se explican ni de dónde, pero están apareciendo. El barrio, como lo llaman sus habitantes, pasó de un caso a fines de abril a 511 confirmados el martes. La madre del primer contagiado, una mujer de 84 años, murió. Mientras se encendían las alarmas, una buena parte de los habitantes se quedó sin una gota de agua durante 8 días. La Villa 31 se estableció en torno a la zona portuaria de Buenos Aires hacia fines de la década del 40 y desde la crisis económica y política de 2001, su población no ha dejado de aumentar. Y con más de 100 proyectos iniciados, el mundo continúa nadando contra la corriente en busca de una vacuna eficaz para el COVID-19. A finales de abril, la Organización Mundial de la Salud había registrado 76 proyectos iniciados, de los cuales 5 en fase de ensayos clínicos. Ahora contabiliza 110, 8 de ellos en ensayos clínicos. Según la London School of Hygiene and Tropical Medicine, son incluso más. Calcula que se están llevando a cabo por lo menos 157 proyectos de vacunas anti-COVID en todo el mundo, 11 de los cuales en fase de ensayo clínico. Entre los distintos proyectos están las clásicas vacunas del tipo vivas atenuadas o inactivas, pero también de tipo con vector viral, que utilizan técnicas punteras para fabricar virus cuyo único objetivo es provocar una reacción inmunitaria en el ser humano. Algunos son de vacunas de ADN, productos experimentales que utilizan fragmentos de material genético modificado. La exploración de múltiples pistas aumenta las posibilidades de conseguir una vacuna eficaz, aunque los especialistas advierten que probablemente solo un puñado de proyectos tengan éxito. Parte de la información, parte de las noticias internacionales que teníamos para usted. Si eres pensionado de AFP Confía, no es necesario realizar tu control de sobrevivencia. Mientras dure la emergencia nacional, el pago de tu pensión está garantizado. Quédate en casa. AFP Confía presentó. Se va con vos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Hoy nos acompaña en el estudio la diputada del partido FMLN, Nidia Díaz, y con ella vamos a conversar acerca de los decretos y los fondos aprobados para contener la pandemia del COVID-19. Bienvenida, diputada, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, buenas tardes a Célida Magaña y por supuesto también a Raúl Hernández del noticiero Hechos Mediodía, y un saludo especial a quienes nos están viendo ahorita. Diputada, gracias por estar con nosotros acá en Noticiero Hechos. Son varios los temas de agenda que hay en la Asamblea Legislativa. Tenemos el tema de la emergencia por el COVID-19. Desde su punto de vista, diputada, y la experiencia que se ha tenido en el Congreso sobre cómo se ha llevado esto por parte del gobierno, ¿cómo ha visto el manejo de la emergencia? Porque hay sectores de derechos humanos específicamente que denuncian abusos o posiblemente cometimiento de ilegalidades por parte del gobierno para contener la pandemia. Pero desde el FMLN, ¿cómo se ve este trabajo que se está realizando? Mira, desde el 14 de marzo que se hizo el decreto de emergencia nacional, se le dio un marco legal al gobierno, particularmente al presidente, y también basados en el Código de Salud y en la Ley de Protección Civil. Y por supuesto el marco era constitucional. Ahí se dan las grandes directrices en materia de salud. En ese sentido, nosotros lo que hemos visto, que a pesar de que ahí se establecía en el decreto de emergencia nacional que se iba a hacer un plan para prevenir, contener y dar respuesta a todo lo que era la epidemia provocada por el COVID-19. Lo que ha habido es un manejo discrecional, ¿verdad?, y poco transparente de los recursos del Estado. Él ha dispuesto de recursos del Estado. Según analiza algunos de los informes que se han enviado, más las autorizaciones que la Asamblea Legislativa le ha dado, pues quiero hacer ver que se han dado en todo este marco de los 60 días, como digamos unos
40, 45 decretos. De esos, digamos que como 30 han venido del Ejecutivo y muchos de ellos sobre recursos económicos. Y también la Constitución le da al presidente disponer de recursos que no están en el presupuesto, en este caso 2020, para que los use ante una emergencia. Y lógicamente debe inmediatamente decirle a la Asamblea, si esta no está reunida, le debe de transmitir la información rápido. Con el decreto 608, los 2.000 millones, también, además de que se le autorizó contraer préstamos y también emitir títulos valores hasta por 2.000 millones, había una disposición de un crédito puente, que le llaman, que él puede recurrir a la Banca Nacional para poder obtener esos recursos y empezar a implementar lo que le dispone la ley, ¿verdad? Y en este caso, cómo iba a distribuir los 2.000 millones. Además, el ministro de Hacienda informó que iba a tomar 1.000 millones que estaban destinadas para inversión pública del presupuesto 2020. En ese caso hay recursos, ¿verdad?, para implementar de acuerdo a un plan, que ahí está la ausencia precisamente de la fase, cómo vamos a ir cubriendo cada una de ellas y en qué consiste cada fase del plan de prevención, contención y respuesta al COVID. También ha habido, además de ese manejo discrecional y poco transparente de los recursos, pues algo de falsedades, ¿verdad? Y algo complicadas las informaciones que a veces se contradicen, y es para que también sentimos nosotros para ocultar fallas que se van dando. También hay, digamos, en forma irresponsable, manejos de cifras y registros de emergencia estadísticos que no coinciden muchas veces. Creo que la ausencia también de protocolos en los centros de contención, ¿verdad? Porque la ley permite, por supuesto, el Código de Salud, pero también la normativa internacional que habla de protocolos establecidos por la OMS, para el caso de América Latina, la OPS, que hay que respetar, no solo en los centros de contención, sino también en las reglas de distanciamiento o las personas que están retornando o las personas que han empezado a venir de los varados, ¿verdad? Entonces, nosotros sentimos ahí que para la aplicación nacional ha habido esta ausencia. Por ejemplo, en Cancillería, nosotros estuvimos el 7 de abril, que era un miércoles santo. Se nos dijo que estaban construyendo un protocolo y que también iba a haber un plan. Hasta este día, a la Asamblea Legislativa, a pesar de que ya lo pedimos por escrito y lo hemos pedido múltiples veces verbalmente, no ha llegado los protocolos que establecen todo este plan de retorno de los varados que ya comenzaron, ¿verdad? Entonces, esto es solo para poner ejemplo, en los centros de contención, ¿verdad? Que hemos preguntado al ministro, ayer revisamos en la Comisión Política, con qué criterios se establecieron los centros de contención, cuántos hay, qué número tienen, dónde están ubicados, una serie de preguntas que nos van a dar a nosotros una idea si la ley de emergencia se está cumpliendo, porque en el artículo 2 la ley de emergencia era clara, en uno de sus incisos, que los centros de cuarentena, donde iban a llegar las personas, independientemente del criterio por qué llegaban allí, iban a ser centros de condiciones dignas, para que la persona que llegue allí tenga una atención física, mental y psicológica, apropiada pues al régimen que se le establece. Entonces nosotros necesitamos información, porque lo que hemos visto y escuchado en denuncias de cantidades de personas y familias es que no se están cumpliendo las condiciones dignas en estos lugares. No han tenido ninguna respuesta, diputada. ¿Cómo dice? No han tenido ninguna respuesta a esta petición que hacían ustedes, que se le brindara esta información, o incluso la posibilidad de que ustedes pudieran ir a alguno de los centros de contención y verificar las condiciones, porque lo que han dicho las autoridades hasta ahora es que han habilitado hoteles, por ejemplo, y que hay personal médico en la atención de las personas que están ahí. Sí, no hemos tenido la oportunidad porque se restringió la participación directa del diputado a esos lugares, y partíamos de que cada institución del Estado puede cumplir. Por ejemplo, la Procuraduría de Derechos Humanos, una sentencia de la sala precisamente le pidió informes semanales cada 5 días
para que le esté actualizando cómo están las condiciones de las personas, porque hay una serie de habeas corpus, ya van como 50 habeas corpus de solicitudes y varios de ellos se han resuelto para que el Estado, el Ejecutivo, el Gobierno lo cumpla. Entonces, esa es la primera instancia de verificación que nosotros hemos visto en relación a si se están cumpliendo las reglas y los derechos humanos también de las personas. Y otra instancia que tiene que estar realmente auditando si lo que se gasta, lo que se invierte en cada lugar, porque quiero hacer ver que hasta este momento hay cerca de 455 millones ejecutados, ¿verdad? Y varios de esos millones han ido precisamente a los centros de contención, y también varios de esos millones ya se están utilizando para comprar medicamentos, equipos. Inclusive una vez de emergencia se nos llamó bien noche para que pudiésemos facilitarle al Ejecutivo que sin procedimiento de licitaciones y sin llegar al detalle de los requisitos para adelantar pagos, se le autorizaba. Esto fue en el mismo mes de marzo que se hizo. Entonces hay ciertos vacíos todavía que ahora es el momento de estar revisando, porque quiero hacer ver que en la última prórroga que hicimos, aquí lo tengo, decreto 32, se estableció de una sola vez que para que hubiese otra prórroga, que quiero decir que el sábado 16 de mayo se cumple ya el tiempo de la conclusión de esta prórroga de la que voy a hablar, que es la cuarta prórroga que se hace, quiero ver, sí, tercera prórroga, una hizo por 4 días y las otras 2 por 15 días. Ya aquí ya viene estableciendo condiciones. Dice que la comisión tomó a bien, la comisión política, dejar sentado que para una futura prórroga del estado de emergencia por la pandemia será necesario contar como requisito indispensable que el gobierno, a través del Ministerio de Gobernación, que a su vez tiene la calidad de presidente de la Comisión Nacional de Protección, debe rendir informe detallado a la Asamblea Legislativa sobre las distintas actividades realizadas en el marco del estado de emergencia. Y después dice, aunado al anterior, la comisión también dejó establecido que dentro de ese periodo de prórroga, o sea, lo que va corriendo ahorita de los días, el órgano ejecutivo deberá presentar a la Asamblea un plan de reactivación gradual de la economía, con los protocolos de saneamiento que deberán aplicarse para el reinicio de la actividad económica del país. Hasta este día, ambos informes no han llegado. Han llegado en otras fechas los del Ministerio de Gobernación, pero ahora estamos pidiendo qué realmente ha pasado en estos 15 días. Si ya se corrigió lo que he estado hablando yo en cuanto a las dudas, ¿verdad? A los manejos discrecionales. Diputada, a las irregularidades que se dan en la administración. Pero además dice, solo termino el dictamen, el Ministerio de Hacienda es además requerido para que presente informes sobre la reestructuración del presupuesto general en cuanto a la orientación de recursos ordinarios para el combate de la epidemia, con cita a los mismos, ¿verdad? Y sobre los montos ingresados al Fondo General a cuenta del financiamiento autorizado por la suma de $2.000 millones. Todavía hoy se reunió la Comisión de Hacienda temprano para esperar si venían los invitados, que era el comité precisamente de los fondos, ¿verdad?, para la parte civil. Cuando se hizo esa convocatoria, que fue el lunes temprano, todavía este comité, este sector de la sociedad civil, donde está la empresa privada, la pequeña empresa, donde está, el mundo académico, los organismos de análisis, como entonces ellos parece ser que no llegaron, ¿verdad?, pero mandaron la carta por la que renunciaban irrevocablemente. Entonces, pero dentro de lo que se tocó hoy en la mañana en la Comisión de Hacienda, también fue, bueno, ¿y qué pasa? Que el ministro se le ha pedido múltiples veces el plan que va a dar la reestructuración del presupuesto, es decir, un presupuesto extraordinario, ¿verdad?, que se está esperando, que todavía no llega. Entonces, ¿qué decía la Comisión Política y qué aprobó el Pleno Legislativo respecto a este dictamen? En conclusión, dice, para otorgar futuras prórrogas del Decreto Legislativo 593, que contiene el estado de emergencia,
Estas quedan supeditadas a los informes que deben rendir las autoridades antes mencionadas y a su vez a la existencia del plan de reapertura gradual de la actividad económica, tal como se menciona en este dictamen, para lo cual este dictamen deberá certificarse al presidente de la República. Eso se hizo. El presidente tiene, desde el día que se aprobó este dictamen, tiene en sus manos, desde el 2 de mayo, ¿verdad?, para hacer más efectivo esto, el dictamen, ellos debían de haber trabajado, ¿verdad? No simplemente siempre mandan, por ejemplo, para que se les aprobara los 1.000 millones más, mandaron una propuesta de dictamen, cómo se pensaba él distribuir 1.000 millones, pero eso no es un plan de reactivación de la economía. Y dicho sea de paso, en una forma increíble, vienen rubros o aspectos que ya estaban señalados en el dictamen donde se autorizó 2.000 millones. Y además traen dentro de la distribución de esos 1.000 millones rubros que están dentro del presupuesto de la nación, como es pagar a los proveedores, como es devolverle el IVA a los exportadores. Eso ya está presupuestado. Entonces ha traído eso a un sentir, digamos, de toda la gente de, bueno, ¿y qué pasa aquí? ¿Cómo se están manejando estas finanzas, verdad? Porque esos fondos no es que ya van a venir, pero le dan la posibilidad al Ejecutivo de hacer créditos puentes, de tomar ciertas partidas que estaban para otro aspecto, siempre y cuando la Asamblea lo determine y lo autorice, y lo hemos hecho. Entonces, aquí hay ausencia, ¿verdad?, de responsabilidad, de presentar a tiempo estos informes y no a última hora, ¿verdad? Y también hay violación a la ley. Por ejemplo, las funciones que tenía el comité que iba a administrar los 2.000 millones, tenía que ver con varias cosas. Si usted va al artículo 14 de la ley, del decreto 608, el rol que iban a jugar como equipo, como colectivo, todos, ¿verdad?, porque son 11 miembros, y para crearle una gobernabilidad, si se quiere una facilidad al Ejecutivo, se le dieron de 11 miembros, 6 miembros, 5 ministros y el que iba a coordinar el comité, que se nombró a el licenciado Castro, que es, creo que es jurídico, para dirigir el comité. Entonces, y 5 eran de la sociedad civil, pero ellos tenían que participar con criterios, con lineamientos. Inclusive hicieron una propuesta para que el Ejecutivo la mandara, para que le diera realmente las competencias que tenía que tener este comité. Y no se hizo. Nunca llegó a la Asamblea una petición para reestructurar el funcionamiento del comité. Entonces ahí realmente los que representan la sociedad civil, empresarios, mundo académico, mundo de análisis, investigación, no tuvieron el rol que debían de jugar para garantizar la transparencia y la credibilidad, porque no puedo yo ser a mí mismo juez y parte, ¿verdad? Y de lo que se trataba era de escuchar a los sectores que tenían que reactivarse. Por otro lado, es cierto, la Corte de Cuentas tiene que jugar un papel muy activo, y nosotros estamos ahorita exigiendo y pidiendo que realmente se le permita a la Corte de Cuentas ejercer su auditoría como debe ser, porque es la que vela por los recursos. El gobierno anunció, diputada, de que usted hacía mención del decreto de emergencia, de que esta semana va a pedir una nueva prórroga que finaliza este sábado. Por cierto, ese decreto, sí, el FMLN estaría dando los 23 votos, o por lo que escucho no estaría respaldando al gobierno. Mire, nosotros estamos evaluando. Hoy, mañana, estos días vamos a evaluar, vamos a volver a estudiar el decreto, vamos a ver lo que se ha cumplido o no se ha cumplido. Yo le quiero hacer ver un ejemplo típico de las anormalidades que están sucediendo y las contradicciones, ¿verdad? Por ejemplo, habíamos pedido a la directora del Seguro Social un informe, se lo pedimos el 27, ella lo ha mandado el día de hoy, ¿verdad? ¿Y qué es lo que le preguntábamos? ¿Cómo está aplicando usted la ley de emergencia, el artículo 5, inciso 3, que tiene que ver que a todos los trabajadores que se mandaron a cuarentena se les iba a aplicar el régimen de incapacidades? Entonces, la respuesta es contundente. Se han visto beneficiados hasta este día 378 trabajadores,
Pero usted sabe que en todas esas casas donde se está guardando la cuarentena hay cientos de trabajadores, miles. Y nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y por qué solo 378? Entonces, el concepto que ella desarrolla de cuarentena, el decreto, la ley de emergencia no señala discrecionalidades. Entonces, para ella va a ser beneficiado con el régimen de incapacidades los que ya están en contagio, las personas que están de esos 6.000 que tienen en todos los centros de cuarentena ahorita aproximadamente, y que no están todos activos, en el sentido de que están contagiados, que se señala que son más de 600, ¿verdad? Porque ya estamos redondeando los 1.000 que se han detectado, que estuvieron, digamos, considerados en riesgo. Ya hay unos que se han recuperado y hay otros que han fallecido, lamentando esa situación, son como 18, pero queda un montón de personas que se supone que tienen contagio, pero están en los centros de cuarentena. Pero además de esa gente hay cantidades y miles que son sospechosos. Entonces, y todos están en cuarentena, ¿verdad? Pero discrecionalmente el seguro dice, no, pero no todos los que están en cuarentena. Entonces, aquí ha habido un como sesgo discrecional, cómo se maneja el concepto, ¿verdad? Entonces, esto es bien preocupante, porque nosotros, para analizar que se está cumpliendo la cuarentena, la ley de emergencia, tenemos que analizar pues qué es lo que se ha hecho, qué es lo que no se ha hecho, y que aunque haya ley que protege todo, que da un marco general, a veces los decretos ejecutivos que se aplican son contradictorios a la ley misma del marco general, que es la ley de emergencia. Para nosotros, si se cumpliera exactamente la ley de emergencia, todas las medidas de decretos, de reglamentos que puede emitir el Ejecutivo, porque tiene el derecho a hacerlo por Constitución, no estarían en un orden mucho de violar los derechos humanos, que es con lo que nosotros hemos estado discrepando permanentemente. Yo quiero hacer ver que nosotros no hemos acompañado también regímenes de excepción, ni el que se decretó el 14 de marzo, ni el que se hizo nuevamente 15 días, después quedó un vacío que no hubo régimen de excepción 15 días, ni el último que se aprobó, la madrugada del 5 de mayo, que fue un golpe, ¿verdad?, llamado con regulaciones de cuarentena, pero realmente eso permitió que hubiese más restricción en una serie de cosas a los derechos de las personas. Nadie dice aquí, ni el grupo parlamentario FMLN, que no tiene que haber reglas, que no tiene que tener orientaciones, que no tiene que haber, digamos, decretos que puede emitir el Ejecutivo. Lo que nosotros no estamos de acuerdo es el abuso, el exceso. Y eso lo puede demostrar la Procuraduría de Derechos Humanos, que ha denunciado en todos sus informes a la Sala de lo Constitucional y públicamente que ya van cantidades de personas que han sido detenidas arbitrariamente, que hay abuso. Y hemos visto en las denuncias públicas, pues, de lo que se maneja en las redes, personas baleadas, personas maltratadas, personas injustamente llevadas a los centros de cuarentena, que esas condiciones en que se dan los centros de cuarentena han permitido contagio. Hoy, bueno, personal de salud también, que no tenía los equipos necesarios, y todo eso ha estado legislado. Entonces nosotros tenemos que hacer un alto, porque si no hay un plan que vaya en dirección de una transición de la emergencia y del alivio a las familias, por ejemplo, nosotros siempre pensamos que las familias que realmente necesitaban los $300 para aliviar la situación económica, social, porque son muy vulnerables. Esto me refiero a trabajadores a cuenta propia, lo que le llamamos vendedores ambulantes, pequeños talleres, o personas que no tienen ingresos, inclusive, a ellos se les iba a beneficiar directamente, ¿verdad? Pero luego vino una forma discrecional del Ejecutivo, sin escuchar al Comité Civil que se había integrado en el comité para manejar los 2.000 millones, o otras experiencias lo empezaron a dar. ¿Y qué pasa ahora? Hasta las mismas encuestas dicen que, bueno, de 100 personas que se entrevistan, en tres encuestas se dice, por ejemplo, que no todos fueron favorecidos, quizá un 30-40%. Entonces eso hay que auditarlo. Y precisamente la Corte de Cuentas estaba en esa dirección. Se está invirtiendo en el CIFCO, en hacer un hospital más grande de América Latina,
Pero bueno, ¿cómo se está invirtiendo eso, verdad? ¿Cuándo va a estar? Eso estaba otro equipo de auditoría ahí de la Corte de Cuentas, igual en turismo, para ver cómo se están manejando los centros de contención en los hoteles, ¿verdad? Y cuánto se ha gastado. Y ahora resulta que se ha dado un aviso de que hay contagio, tanto en el CIFCO, como en turismo, como en Capres, y ya va limitando realmente lo que es la acción transparente que tiene que tener la Corte de Cuentas. Entonces nosotros estamos analizando todo eso, no tenemos todavía una posición en firme, solo sabemos que para que se emita una prórroga exactamente al decreto de emergencia 593, ya hay condiciones establecidas en la ley, yo le he dado lectura, que son varias. Un plan exhaustivo, minucioso, del ministro de Gobernación, y que es a su vez el presidente de la Dirección de Protección Civil, actualizado ya este día, ¿cómo está? Pero bien permanizado, todo. Eso es un informe. El segundo informe es el plan de reactivación económica en la transición de la emergencia a la reactivación, ¿verdad? En un momento de crisis, es cierto, pero hay que ir dando los pasos. ¿Qué se ha hecho? Tercero, el presupuesto extraordinario. Estas son las condiciones que están pidiendo. Hoy es día miércoles. Hasta este día no se ha recibido nada que nos permita hacer una evaluación profunda a nosotros, a los parlamentarios, para decir con gusto, vamos, ¿verdad? Y también un balance de los derechos humanos, un balance que se tiene que hacer ahorita. Estamos pidiendo informe a la Fiscalía, no nos ha llegado. A la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, tampoco nos ha llegado. Sí tenemos materiales, sobre todo de la Sala, que de un informe que fue público, de todos los habeas corpus, etc. Pero los controles, si yo digo, emití 20, 21 resolución de habeas corpus, nosotros necesitamos saber cuántas de esas resoluciones ya son efectivas, fueron tomadas y cumplidas por el Ejecutivo. Más el que dice el presidente, bueno, no le hago caso a la Sala, desacato. No le hago caso al procurador, también desacato de la ley. Entonces, ¿en qué momento estamos? Es un como alto tenemos que hacer ahorita para continuar la ruta que queremos llevar, que es precisamente, vamos a salvar las vidas, vamos a derrotar el COVID-19, pero si nosotros no vamos tomando las medidas que van preservando realmente los derechos, dando pasos para que se siembre el maíz, el frijol, ya ahorita ya estamos en tiempo de siembra, vamos a tener, y ya estamos viendo, que se avecina una crisis económica y una crisis social. Entonces necesitamos hacer un alto en este momento para evaluar si es ese mismo decreto el que va a darse una prórroga, si no se va a dar a ese, pero se va a hacer una nueva normativa y legislación que tenga la transición, o si nos vamos a quedar simplemente con el Código de Salud y con la ley de protección civil, que también permite, en base a la Constitución, también dar regulaciones. Y el gobierno ejecutivo tiene que en ese marco dar lo que dice la Constitución, que cuando hay una epidemia tenemos obligaciones y deberes los habitantes de un país con respecto a eso que indica el código. Y también le exige colaboración a la Fuerza Armada y a Seguridad Pública que acompañen a todas esas medidas que hagan efectiva, que vamos en una dirección a administrar estas reglas para que combata la epidemia. Pero eso sí, quiero hacer ver, no puede estar sin reglas el país y sin leyes relacionadas a esta situación de combate al COVID-19. Tiene que haber, lo que estamos discutiendo son los excesos y la visión discrecional, no transparente de las cosas, y que no se piense en un plan, sino que se vaya improvisando, y entonces eso no tiene rumbo. Nosotros tenemos que ser ordenados, todos los países deben de tener, no me quiero meter con la comunidad internacional, respeto cada proceso, pero entiendo que cada país tiene que ver cómo sale, porque somos un país que no está aislado del mundo, sino también integrados en un mundo. No somos aislados, islas, y aún las islas están dentro de un sistema multilateral e integrado. Entonces nosotros esperamos discutir todo esto. Hoy ya tengo una reunión en jefatura, posterior mañana el grupo parlamentario,
nos vamos a reunir también los diputados, diputadas, vamos a pedir a la Comisión Política de la Asamblea que volvamos a discutir los informes que han llegado, porque ¿de qué sirve que lleguen los informes si no los discutimos? Tienen que llegar con un criterio. Por ejemplo, yo estoy muy interesada en discutir la aplicación de este artículo 5 de la ley de emergencia. Estoy muy interesada en discutir también el informe de la Corte de Cuentas, que ya lo tenemos, el de la Procuraduría de Derechos Humanos. Tenemos informes del ministro de Hacienda, cómo tomó el fondo precisamente de prevención para dar los $300, con qué criterios. Y hay que ver qué piensa Hacienda también, la Comisión de Hacienda, ¿verdad? Entonces estamos en el tiempo. No podemos comprometer nuestros votos para una continuidad de una emergencia, porque no estamos satisfechos como grupo parlamentario de cómo se están dando las cosas. Hay bastantes temas que discutir durante la emergencia. Su mensaje final para los amigos televidentes de Noticiero Hechos. Se nos terminó el tiempo de la entrevista, pero ¿qué les diría? Bueno, a todos los amigos que nos están escuchando, a las amigas, primero que cumplamos también nuestras obligaciones y responsabilidades, ¿verdad? Lo primero es salvaguardar la vida de la persona y de los que están junto a ella, su familia, y también la comunidad. Por eso, la primera responsabilidad es quedarse en casa y cumplir las normativas que están circulando en cuanto esto no excede la violación de derechos. El ordenamiento no quiere decir violación, ¿verdad? Solo aquellos abusos de poder y exceso sí tenemos que estar claros, pero tenemos responsabilidades y obligaciones. Hay que cumplir las medidas y los protocolos de saneamiento, sanitización en las casas y también lavarse siempre las manos, usar su mascarilla. Es decir, si nosotros contribuimos a eso, y estamos viendo que muchas comunidades se están organizando, están sanitizando sus colonias, están llevando la mascarilla, llevando todas las medidas, ¿verdad? Eso es lo primero que tenemos de responsabilidad. Si hay cordones y controles sanitarios, respetémoslos también. Ahora, eso es lógico. Lo que no es lógico es lo que estaba diciendo anteriormente. Cuando ya el Estado abusa, captura, golpea y por cualquier cosita los lleva a centros que no están suficientemente fiscalizados, si están ordenados y si no van a llegar a un contagio mayor a estas familias. Y también en los centros de contención que hay actuales, hacer una revisión. Hay gente que ya lleva más de 40 días. Nosotros exigimos al Ministerio de Relaciones Exteriores que traiga a todos cerca de 4.000 personas que están varados. Muchos, inclusive hay casos que hay gente que tuvo que tener un bebé fuera del país, ha dejado desintegrados sus hogares. Eso se lo recomendamos desde el 7 de abril a la canciller y a su equipo. Dijeron que los problemas eran logísticos, pero hay cómo resolver la logística. Lo que no podemos hacer es desintegrar familias y violentar derechos, como que yo digo, no, si aquí la Constitución dice que todos pueden ingresar y salir, pero a la hora de las cosas realmente no pueden entrar, ¿verdad? No le facilito la logística. Nosotros hicimos un dictamen, lo vetó el presidente, superamos el veto, todavía no ha terminado el tiempo para hacer efectiva esa ley, igual que el 632, que tiene que ver con los derechos de las personas. Ya vamos en el 5º día que la sala está pidiendo informes a las dos partes, ¿verdad? Y pronto tendrán ya la posibilidad de decir, mire, esto ya es ley de la República, ¿verdad? Ojalá lo sea antes que terminen todas las cuarentenas y todos estos tiempos que se dan, porque si no, no hay un marco de protección, ¿verdad? Igual los varados. Si la sala llega a decir, bueno, esto va a ser ley, a esa altura ya esperamos nosotros que la Cancillería haya corregido. Se conocía en las noticias que las aerolíneas han dicho que pueden hacer más charter, porque muchos de los que están varados, sus billetes de retorno los tenían comprados y eso vale hasta septiembre. Entonces bien se puede organizar si hay voluntad y si se pone uno también, honestamente, en la responsabilidad constitucional que se le ha otorgado, ¿verdad? Diputada, muchas gracias por habernos acompañado. A ustedes. Feliz tarde. Un gusto, Celida y Raúl, ¿verdad? Y a todos los que nos han escuchado y al equipo que estaba acá. Gracias, diputada. Vamos a un corte y ya regresamos. Buenas tardes, bienvenidos a Los Deportes. El delantero del Barcelona, Ousmane Dembélé, regresó este miércoles a la ciudad deportiva Joan Gamper para seguir con la recuperación de su lesión, tras pasar con éxito el test del coronavirus, según informó el club catalán.
El punta francés no se sometió la semana pasada a las pruebas médicas de COVID-19 junto al resto de sus compañeros al no estar inscrito en la liga, ya que el club quiso liberar su ficha al tratarse de una lesión de larga duración. Dembélé, que ya no volverá a jugar esta temporada, se rompió el tendón proximal del bíceps femoral del muslo derecho el pasado 3 de febrero durante un entrenamiento y fue intervenido en Finlandia, donde le pronosticaron un periodo de baja de unos 6 meses. Y la FIFA decidió cancelar la ceremonia del The Best, en el que se premia a lo mejor en el mundo del fútbol. Esta medida se debe al momento que atraviesa el planeta por la pandemia, pues a pesar que en algunos países comienzan a retomar sus actividades cotidianas, los expertos han recomendado no realizar eventos masivos por los próximos meses. Medios internacionales aseguran que la FIFA busca algunas soluciones, sin embargo, por el momento la gala ha sido suspendida. Y en una asamblea celebrada a través de videoconferencia, la Liga de la Serie A ha propuesto que el campeonato suspendido el 9 de marzo debido a la pandemia del coronavirus se reanude el 13 de junio, fecha aceptada por la mayoría. Ello supone que la Serie A debe acabar antes del 2 de agosto para dejar espacio a la Champions y a la Europa League. En cualquier caso, la vuelta de la competencia depende de que dé luz verde el gobierno del país. Volviendo el 13 de junio, la Liga cree que se podrá jugar también las semifinales y la final de la Copa Italia de la Serie A. Quedan 12 jornadas por disputar, más que 4 partidos que fueron suspendidos en su momento debido a esta pandemia. Y Los Ángeles Rams presentaron su nueva indumentaria de cara a la temporada 2020 de la NFL por medio de un video en el que se observan los cambios que ha tenido desde su primera campaña en 1937 hasta la actualidad. El equipo ha dejado de lado el blanco como el color principal por el azul, con los números de los jugadores y la parte inferior en amarillo. Esto en cuanto al uniforme de local. Por otra parte, los de visita serán blancos con números azul y en amarillo el alternativo. Por otra parte, también tendrá azul como base con números en amarillo. Cabe mencionar que los Rams también cambiaron su escudo, renovación que coincide con la próxima inauguración del SoFi Stadium, que compartirán con los Chargers para dejar atrás al Coliseo Memorial. Ya es momento de hacer una pausa, ya regresamos con más. Se va con vos. Gracias por continuar en sintonía en Noticiero Hechos. Pasamos ahora a hablar temas de seguridad y judiciales. Vamos a hablar del siguiente tema porque en el Juzgado de Paz de Apopa se instaló la audiencia inicial en contra de Ronald Eduardo Durán, de 20 años de edad, detenido el pasado domingo en la colonia San Sebastián de Apopa. Es acusado de violación y privación de libertad de 2 mujeres y un hombre, todos gestores de tráfico, quienes alquilaban el cuarto de un mesón de esa zona. Según las autoridades, el hombre, quien es pandillero, llegó a esta casa donde estaban estas personas, obligó a una de las mujeres a sostener relaciones sexuales y los amenazó con asesinarlos. Las víctimas interpusieron una denuncia y fue capturado en flagrancia. El juez le decretó instrucción con detención. Y pese a que estamos en emergencia nacional por la pandemia del COVID-19, los accidentes de tránsito continúan dejando saldos fatales, como el que ocurrió en horas de la madrugada en Santa Tecla, La Libertad. Los detalles en la siguiente nota. Un fallecido y un lesionado es el resultado que dejó este accidente de tránsito que ocurrió en el Boulevard Sur de Santa Tecla, específicamente en la residencial El Paraíso. No lo vi, pero sí sentimos el chillido de llantas desde allá y luego el estruendo usted. La policía de tránsito manifestó que las hipótesis del accidente fue la excesiva velocidad y manejar bajo los efectos del alcohol. El conductor impactó contra el portón de una vivienda y posteriormente con otro vehículo que estaba estacionado en acera y que terminó estrellándose con un poste del tendido eléctrico. Y el carro, pues como estaba parqueado, lo que hizo fue, del impacto lo arrinconó contra el poste. Realmente eso sirvió para que se detuvieran, porque aquí nada raza con todo eso también. ¿Y usted vio las personas? Solo vi la señora que vino a caer aire. ¿Era una señora? No estaba tan señora, se veía joven.
quizás de unos 30 años. La víctima fue identificada como Mónica Campos, de 35 años, mientras que su acompañante como Néstor Galdames, de 44, y quien resultó con lesiones de gravedad. La madre de la mujer que falleció aseguró que ambos eran esposos y que salieron a comprar alimentos. Dejaron a su hijo menor de edad solo en la casa. La señora ya estaba inconsciente, solo se movía y empujaba cuando yo salí y abrí la puerta. Pero no quise salir porque la señora ahí estaba con la cabeza hacia allá. Dicen que tenía un hoyo en la cabeza, yo no se lo vi, pero sí estaba sangrando. ¿Y eso es sangre de ella? Sí, sangre de ella, pero como rápido vino la Cruz Verde, ellos se la llevaron, la pusieron en una camilla. Al interior del vehículo color rojo se encontraron latas de bebidas embriagantes. Las autoridades aseguraron que continuarán con las investigaciones para determinar las causas de este siniestro vial que dejó una víctima mortal, lesionado y daños materiales. Con imágenes de José Delgado, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos. Vamos a más información. Christopher Cornejo tiene un reporte de las denuncias de la población en la sección Hechos en tu comunidad. Residentes de la colonia San Joaquín Poniente en San Salvador denuncian una fuga de agua sobre un tramo que conecta con la carretera troncal del norte. Desconocen si el brote de las tuberías es agua potable o aguas negras, porque no genera mal olor. La situación es idónea para provocar hundimientos en la carretera. Ante la falta de tuberías, un grupo de familias de la colonia Morazán en Ciudad Delgado se ven en la obligación de arrojar las aguas residuales a la calle. Esta situación ha provocado accidentes porque la arteria se torna resbaladiza. Hace un mes, el conductor de una ambulancia terminó impactando contra un poste a raíz de esta situación. En el centro urbano Montserrat de la capital, una tubería de aguas residuales colapsó sobre el paso peatonal de los edificios A y B. La situación es así desde hace 22 días. A pesar que se ha solicitado ayuda a la alcaldía y las autoridades de ANDA, hasta el momento no hay una respuesta. Los afectados argumentan que su salud está en riesgo. El 2560-1240 está disponible para que usted denuncie los problemas de su comunidad. Con imágenes de Gerardo Borja, Christopher Cornejo, Noticiero Hechos. Hacemos nuestro segundo recorrido a nivel internacional y esta vez lo vamos a iniciar en Alemania, donde una fábrica procesadora de carnes ha resultado entre una de las zonas con más contagios de COVID-19. Esto cuando Alemania habla de una apertura gradual de las medidas. Un brote de coronavirus en una de las compañías de procesamiento de carne más grandes de Alemania ha puesto a la industria en el centro de la atención. Al menos 260 trabajadores han dado positivo por COVID-19 en los últimos días, causando alarma en un momento en que el país está tratando de relajar lentamente las restricciones que se impusieron para frenar la pandemia. Mientras las autoridades luchaban por contener el brote, surgió que muchos de los infectados eran inmigrantes de Europa del Este que trabajaban para subcontratistas que también les proporcionaban alojamiento y autobuses de enlace para trabajar. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Y es que Alemania anunció ya los planes con Francia, Suiza y Austria para comenzar a aflojar sus controles fronterizos este fin de semana después de 2 meses de restricciones. El ministro del Interior dijo que se abrirán todos los cruces de Alemania con los 3 países en el lugar de los seleccionados en la actualidad y que las autoridades cambiarán a controles sistemáticos. Señaló que los cheques en la frontera con Luxemburgo serán retirados el sábado. Agregó que Alemania estaba preparada para relajar los controles en la frontera danesa, pero Dinamarca estaba en el proceso de consulta con sus otros vecinos. Y es que mientras el mundo busca salir del confinamiento y levantar algunas restricciones económicas, un grupo de científicos israelíes creen tener la solución con el llamado modelo 10-4 y lo escribieron en un artículo de opinión en The New York Times. Este consiste en la gente iría a trabajar o ir a la escuela durante 4 días a la semana, cada 2 semanas, seguido de 10 días de encierro en el hogar. Idealmente la población se dividiría en 2 grupos alternando semanas con niños y padres yendo al trabajo y a la escuela en los mismos 4 días. Esta es una alternativa que están dando algunos científicos israelíes. Mientras tanto, la Unión Europea busca reencaminar el turismo.
Bruselas propone a los 27 países de la Unión Europea un enfoque coordinado para levantar las restricciones en las fronteras, que sea gradual y sin discriminación. La primera fase sería la actual, marcada por un cierre de las fronteras a los viajes no esenciales. En la segunda, la Comisión propone levantar las restricciones entre países y regiones con una situación sanitaria similar y mejorando. La etapa final conduciría al levantamiento de todos los controles fronterizos dentro del espacio de libre circulación europeo, para lo que Bruselas pide a los países tener en cuenta criterios sociales, económicos y sanitarios. La Comisión también presentó una serie de recomendaciones para los sectores del transporte y la hotelería, como limitar el contacto entre pasajeros o el aforo de hoteles y restaurantes. Tenemos un resumen de noticias internacionales para usted. Francia ha comenzado a aliviar gradualmente sus medidas debido a la pandemia de coronavirus, aunque el virus aún está activo. Decenas de manifestantes trataron de asaltar el Ministerio de Economía del Líbano en Beirut, después de que el ministerio se negara a escuchar sus demandas de reducción de precios. La policía antidisturbios golpeó a los manifestantes con palos mientras intentaban ingresar al edificio. Georgia reabrió tiendas después de 2 meses de cierre debido a la pandemia de coronavirus, cuya gestión le ha valido al gobierno local elogios de la comunidad internacional. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Así finalizamos este recorrido. Infórmese siempre a través de las redes sociales de Noticiero Hechos. Gracias, Graciela, por este resumen internacional. Así concluimos esta entrega de noticias. Gracias a usted por habernos acompañado. Será hasta mañana. Pase buenas tardes.